Y les dije, no puedo respirar, me paré y dije mi infarto. O sea, mi corazón dejó de latir y dije, lo único que alcancé a decir, me muero. O estar en un estado de manía donde estás a pleno, a full. Después está la etapa depresiva, totalmente nada, de cama, sin ganas, sin ánimos, por los pensamientos intrusivos que empezaba a tener. Algo malo me va a pasar. A mí algo malo sí o sí me iba a pasar. O sea, ahí empiezo a caer en la cuenta que estaba tomando entre 6 y 7 pastillas de 2 miligramos por día. O sea, estaba en un pico de consumo a full, a full, a full. Entonces, ahí lo veo por primera vez como, wow, tengo un problema de adicción y tengo un diagnóstico que es trastorno de ansiedad generalizada y que la ansiedad, o sea, es eso que ingresa un pensamiento y donde lo dejaste entrar, entran no uno, 1 millón y más. Y pasé por años explicando que a veces no es vertiva, no es que no quiera, a veces no se puede. Y ese no poder se tiene que entender. Y empecé con una fobia tremenda a ir a la facultad, a que digan mi nombre y a que a mí no me salga la palabra decir presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Locas Preguntonas. Aquí estoy con mi amiga Patti una vez más. Y bueno, hoy tenemos una historia que rompe muchos estigmas. Vamos a hablar de la salud mental, de familias donde parece que no falta nada, pero a veces se puede esconder una dura realidad detrás. Nuestra invitada viene de una familia con muchas oportunidades y acceso a todo, pero no por eso la salvó del dolor, la confusión, ni de enfrentarse cara a cara con su mente. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Sofía. Es un gusto tenerte aquí. Hola Pame, hola Pati, un gusto. Mi nombre es Sofía, soy de Bellavista Corrientes, Argentina. Cuéntanos un poquito dónde creciste, quién era tu familia, cómo empieza tu historia. Cuéntanos de ti. Bueno, vengo de una familia, eh, bueno, somos 4 hermanos, papá, mamá y 3 hermanos. Yo soy la más chica. Hoy en día, con mi mamá nada más, mi papá falleció en pandemia, en el 2020. Y hice mi escuela acá, la primaria, la secundaria, y después, a los 18 años, por un mandato, digamos, familiar, ir a estudiar a Buenos Aires. Y Sofía, y cuéntanos tu relación contigo misma. ¿Cómo ha sido tu historia? eh, bueno, mi historia, la verdad que les había comentado un poco que una familia un poco disfuncional, lo llamaríamos hoy, unos padres que trabajaban un montón, muchísimo, un padre totalmente abocado a su profesión y una madre muy presente y cubría, por supuesto, mucho esa parte ausente de mi papá. Pero, ¿cómo te afectó eso a ti y en qué minuto empezaron los problemas? En el momento de mi quiebre fue cuando fui a vivir a Buenos Aires. Mis padres, por supuesto, llevaban años muchísimos años de querer divorciarse, estar separados en una misma casa. Ya los 2 hijos más chicos, mi hermano Charlie y yo viviendo, mis hermanas ya estudiando en Buenos Aires, fueron los peores años del matrimonio. Creo que, nada, en la adolescencia fue eso de mis padres, de su divorcio. Mi hermano también se va de mi casa, mi mamá se va de mi casa, se separan, yo me quedo a vivir con mi papá sola. Yo tenía muy poca relación con mi papá,
pero me quedo igual porque yo quería, mi mamá se va a vivir a otra ciudad, a otra provincia, pero yo me quería quedar con mi gente, con mis amigas, así que elijo quedarme. Mi problema de malestar empieza cuando voy a vivir a Buenos Aires, donde ahí sí me encuentro lejos de la contención de mis amigas y mis hermanas sí ya con una vida más hecha y para mí todo muy nuevo. Me conoció, no soy una persona para nada tímida, soy súper extrovertida, y Buenos Aires como que me puso muy tímida. Me fui a una facultad privada donde me crucé con el 90% de mis compañeros son de Buenos Aires, de capital, y quizás no tienen muchas ganas de relacionarse con la gente del interior, ya tienen grupos de amigos hechos. Entonces ahí empieza mi problema con relacionarme con la gente allá y empecé con una fobia tremenda a ir a la facultad, a que digan mi nombre y a que a mí no me salga la palabra decir presente. Y ahí empiezo a notar eso, de que me ponía nerviosa cuando llegaba la hora que digan mi nombre o que un profesor me diga que hable, me quería morir. Empiezo también a dormir un montón, cosa que yo no hacía. eh, y mis hermanas también con un gran desconocimiento de nada, De cómo quizás ayudarte. ser. Sí, totalmente. Y no solo eso, también no me iba bien en la facultad, quería dejar todo el tiempo, mi excusa era que no me gustaba, no me gustaba recursos humanos, pero no era que no me gustaba recursos humanos, no me quería ir, no quería salir a encontrarme con gente desconocida, era como, nada, era como me asustaba un montón eso. Te ven. Empiezo con una terapia, con una psicóloga, la cual me diagnostica fobia social. Yo no tenía idea nada, no tenía idea de salud mental, no tenía nada, nada, nada. Para mí era todo muy desconocido. Fobia social, y yo no entendía por qué la fobia social se me daban en algunos contextos, otros no. Creo que lo peor fue empezar unos ataques de pánico. Y empezaron los ataques de pánico no solo dentro del departamento, sino también dentro de un subte, dentro de un colectivo. O sea, empezó a ser muy caótico ¿Y cómo se y sienten los ataques de pánico? ¿Qué te pasaba en ese minuto en bueno, nosotros le decimos metro o en el subte, como le dicen ustedes? ¿Qué te sí, pasaba? ¿Cómo sabías que era un ataque de pánico? ¿Qué sentías? primer ataque de pánico estaba con mi hermana, que es médica, y con su novio, que es médico, y les dije, no puedo respirar, me paré y dije mi infarto, o sea, mi corazón dejó de latir y dije, lo único que alcancé a decir, me muero. Solo eso, mi hermana pensó que me estaba infartando, le llamó a mi papá, le dijo, ¿qué hago? Sofía se está infartando. Papá llamó el novio estaba por llamar una ambulancia, o sea, en ese momento yo me estaba infartando a los 19 años. Y dice mi papá, no, lo que le está pasando a Sofía es que tiene un ataque de pánico. Me dice, ayúdenla a respirar y que está acá, pónganla en presente. Y ahí me pusieron a mi papá en el teléfono y ahí mi papá me empezó a hablar y me decía, estás acá conmigo, respirá, respirá por la nariz. Y ahí empezamos. Esa fue la primera vez que tuve mi primer ataque de pánico. Así que también ahí empecé con medicación, el famoso Prozac, que estaba muy de moda en los Estados Unidos. Y después sí empezaron los sucesos mucho más de seguido. ¿Qué te los gatillaban?
Como que de repente veías una cara o un movimiento, un olor como que hacía que pasaran, o sea, yo entiendo que pueden pasar en cualquier parte, pero por lo general es Sí, un pensamiento, una sensación o algo que lleva a algo. ¿Qué era lo que te pasaba a ti? bueno, por los pensamientos intrusivos que empezaba a tener, algo malo me va a pasar. Y tengo un diagnóstico que es trastorno de ansiedad generalizada y que la ansiedad, o sea, es eso que ingresa un pensamiento y donde lo dejaste entrar, Mm. entran no uno, 1 millón y más, y más, y más. Y ahí es donde dispara la ansiedad y termina en el ataque de pánico. Después, la siguiente terapia que tuve, muy mal, muy pésimo, un profesional de la salud que nos tomó a bueno, mi hermano en esta escena, en estos años todavía no aparecía, mi hermano Charlie va a vivir a Buenos Aires y a estudiar y empieza a hacer terapia con un terapeuta, el cual yo empiezo a hacer terapia con el mismo psicólogo, Ujú. donde la ética no estaba presente, y esa persona, nada, psicoanálisis puro, 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 puro. Diván para mí era nada, les diría que fue una tortura, fue un espanto pasar por esa terapia, pero yo me fui ahí con la intención de ayudar para mi hermano, dar información para ayudar a mi hermano. Eh, Como les comenté a ustedes, voy a hacer algo breve, no quiero entrar en detalles. Mi hermano también tiene problemas de salud mental, con problemas de adicción, así que también recurrió a esta terapia por ayuda y al que yo voy con toda la intención de querer sumar para él, para mi hermano, con la intención de salvarlo básicamente, pero termino haciendo terapia yo con este psicólogo. Dijiste que era terapia Dubán, No, psicoanálisis, ¿ya? ¿Y cómo era esa que es terapia? diván, lo llamamos cuando te acuestan en un sillón de espalda. Ah, ya, Ok. ya. ¿Y qué Eso, hacían? Ya. nada, hablar a espaldas del terapeuta. Ese terapeuta, eh, si no me volvió un poco más loca de lo que estaba, creo que ayudó un montón. Yo le decía que no podía dormir, que sufría un montón de insomnio. Empecé con, después se dio vuelta de dormir mucho, pasé a no dormir, a no dormir por días enteros. En ese momento, el psiquiatra anterior que me había diagnosticado fobia social me presentó en mi vida, mi papá también me presentó en mi vida el Alplax y el clonazepam, no sé si se conoce allá. Clonazepam, sí, el otro no. ¿Tú sí, Al, Pati? no, No, yo también el clonazepam, el primero no. el, bueno, son primos hermanos. No Ujú. sé bien la droga, por así decirlo, la diferencia. Imagínense, no, ni siquiera sé después de tantos años, pero el Alplax yo lo utilizaba para dormir y el clonazepam por si yo llegaba a sentir con ansiedad. Ya. O sea, 2 medicamentos más un antidepresivo. Por Ya. supuesto, el clonazepam y el Alplax son medicamentos sumamente adictivos, sumamente destructivos y adictivos, los cuales yo no tenía idea, por supuesto, sumergida en una adicción sin tener idea y súper dependiente de esa pastilla.
súper, o sea, yo sabía que no me dormía si no tomaba eso. Y este psicólogo me dice, deja todo, que vos podés sola. Así que yo viví, o sea, hoy yo pasé ¿cómo? Ay, no me sé la palabra. Cuando Martirio. dejas una sustancia, Como eh, abstinencia. abstinencia, sola en mi departamento, con fiebre, llantos, Ay, madrugadas sin dormir, todo sin contar a nadie. O sea, una Ay, qué horrible. realmente nada, es una locura por lo que hoy yo pienso y digo, cómo aguantó mi cuerpo con tanto desconocimiento y con un profesional a cargo que me haya hecho dejar todo y yo sola, en ese momento ya empecé a vivir sola, me mudé sola. Así que todo eso lo pasaba sola en cuatro paredes en un departamento en Buenos Aires y al otro día me iba a la facultad como si nada y mi vida seguía hasta que una de mis hermanas me empieza a ver muy mal y me dice, venite a vivir conmigo un tiempito. Yo voy con su pareja y ella a vivir unas semanitas para recibir comida, compartir en familia. Yo era como su hija de esa pareja, era como la hija de ellos, me cuidaron un para que te montón. regalo neni, claro, para unos mimos. Sí, así es. Y mi hermana me empezó a escuchar todas las madrugadas llorar y un día me dice, Sofi, o sea, te pasas todas las madrugadas llorando, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Y le digo, le cuento, dejé las pastillas porque este psicólogo me dijo que yo iba a poder sin pastillas. Entonces mi hermana intenta, obviamente, decirme que no estaba bueno, no estaba bien lo que estaba pasando, pero a mí ese psicólogo me había hecho tan dependiente que he llegado a ir hasta 3 veces por semana con él Oh, a hacer terapia, como que nada, se hizo una relación ahí como que él me ponía metas, como desafíos todo el tiempo y a ver si yo los superaba o no. Entonces yo, como para cumplir con el deber, me comprometí a hacerlo y nada, claramente, totalmente estaba sesgada por esa terapia que no me estaba haciendo bien, para nada. Creo que estuve como 4 o 5 meses encerrada en mi departamento sin salir. Creo que lo único que hice fue bajar a comprar y para comer y nada más. Nada, estaba como sumergida en nada, muy, muy, muy perdida, y muy sola. Ya. Entonces eso también empeoró un poco más mi situación. Muere mi papá, fallece mi papá en el 2020 en pandemia. Me hago cargo de, del rol que él cumplía como administrador y gestión de su sanatorio familiar. Tomo la posta yo, mis hermanos cada uno en sus vidas. Yo me ofrezco para tomar ese rol, tomo su cargo, me voy a vivir a su casa, o sea, me quedo con todo de él. Así que estuve 2 años anestesiadísima, sin hacer el duelo, poniendo el pecho al trabajo, a responder a las obligaciones, a lo que debía hacer, porque fue lo que me tocó. Y ahí sí pasé o sea, obviamente estaba recontra depresiva, recontra, súper depresiva. Tuve otra psiquiatra que me acompañó 2 años. Estuve medicada también por depresión. A ver, lo único que hacía yo, después sí tuve una vida un poquito, sí, sí, llegué a tener una vida más normal,
La pandemia sí fue totalmente un encierro para mí. A mí me vino fantástico porque lo único que hacía era ir a trabajar y volver a mi casa y encerrarme. Así que a mí me vino bien eso. Pero bueno, ahí estuve muy anestesiada, entonces después terminó explotando por los aires, obviamente no durmiendo, supuestamente con un diagnóstico de depresión. Vuelvo a tomar Alplax, que es una pastilla que se toma, que yo la tomé en su momento cuando era más chica, cuando vivía en Buenos Aires, que la tomaba para dormir. Empiezo a tomar eso para dormir, me hago recontradicta. Obviamente mi familia no tenía ni idea, yo tampoco lo reconocía y lo veía como una adicción. Para mí estaba totalmente normalizado que nada, que yo necesitaba esa pastilla para poder dormir nada más. O sea, Y no esto, utilizaba para... claro, estos medicamentos, no sé cómo es en Argentina, pero en Chile todos esos medicamentos que se les dice de estrellita verde, porque como son adictivos, tienen literalmente una estrella verde en la caja y son de receta retenida, o sea, te las receta acá un médico, tú llegas y Sí, no puedes volver a comprar. ¿En Argentina funciona así o no? Tú no, puedes comprar, ah, ya, no, con receta sí, pero no, cuantas veces quiera. Si me quiero ir 100 veces ya. con una receta a la farmacia, voy, Ya. no ¿Y tú pasa en ese nada. ambiente tenías más que acceso a recetas? Ya, Pues, Y tú si hay algo que no es... cuando tú llamas adicción, ¿es como una en la noche o tú dices más que eso? No, he llegado, eh, bueno, a ver cómo sigo con la historia. Vivo 2 años y medio más en mi ciudad con la administración del sanatorio de mi papá, de su Ujú. familia, y después decido ir a vivirme a Misiones, otra provincia, para así ejercer mi profesión. Yo le había planteado a mis hermanos que ya quería dejar de estar en el Sanatorio. ambiente, en el Mm. sanatorio. Así que me voy a vivir a Misiones, con un cargo muy importante de gerente de recursos humanos de una empresa espectacular, hermosa, viviendo una experiencia divina, pero allí me encuentro con el duelo por primera vez, Mm. empiezo a duelar y claramente yo no dormía, terminé no comiendo y abocada al trabajo al 100%, abocada, abocadísima, pero muy, totalmente, muy, muy, muy. Mi familia se empieza a dar cuenta que empiezo a pesar 40 kilos. Yo soy una persona ah, bastante alta, soy grandota. Entonces, nada, me ven básicamente. No llegué a la desnutrición, por supuesto. No, por supuesto no. Gracias a Dios no llegué a la desnutrición. Pero mi familia y mis amigas se dan cuenta de que yo no comía, que estaba, nada, cada vez peor, más flaca, y me enfrentan y me dicen, mira, nadie se va a ir a Misiones a darte de comer, Sofi, algo tenemos que hacer, o sea, no estás bien, date cuenta. A todo esto nadie sabía del Alplax, o sea, el Alplax era mi secreto más. O sea, mi secreto, sin ser secreto, porque la receta la pedía en el sanatorio, o sea, no te sí. da vergüenza, era lo que necesitabas nomás. No, no, para nada, en absoluto. No, no, lo tenía súper normalizado, totalmente normalizado. Y ahí en Misiones es donde empiezo a consumir entre 4 pastillas por noche, más o menos de 2 miligramos para poder dormir. ¿Cuánto es una dosis normal o cómo se usa normal? Una dosis sana, por decirlo así. Ay, no, es que justamente esa no sé qué sería algo normal, Pero cuando pero empezaste, empezaste por con ejemplo, media. no, Ujú, por ejemplo, te voy a decir, si tiene si es de 2 miligramos una pastilla, ujú. una persona normal que me ha pedido, por ejemplo, para un vuelo o algo,
alguna amiga, eso, para viajar y poder Ujú. dormir tantas horas en un vuelo. Un cuarto le ha hecho dormir horas. Ah, ya, chuta, ya. A mí no me hacía más efecto nada. Por supuesto que eso incrementó. Yo me termino volviendo 8 meses después de misiones. Mi familia me dice, Sofi, no estás bien, date cuenta. Me pongo en pareja también en el mismo momento, me pongo de novio con el que estoy en pareja hoy con Eaton, Ayrton se llama. Eh, y él se empieza a dar cuenta que yo a la noche algo me pasaba que me tumbaba. Mm, Y yo decía, no, tranqui, yo tomo unas pastillas, las necesito. Y él totalmente nada, totalmente desconociendo del asunto, nada, sin entender. Recién nos empezábamos a conocer hasta que pasaron unos meses y él se empieza a dar cuenta de que realmente yo, o sea, palmaba de noche totalmente. O sea, no había nada que me despierte. Entonces, él me dice, Sofía, ¿cuántas pastillas estás tomando? Y ahí empiezo a caer en la cuenta que estaba tomando entre 6 y 7 pastillas de dos ah, miligramos por día. O sea, estaba en un pico de consumo a full, a full, a full. Entonces, ahí lo veo por primera vez como, un wow, problema. tengo un Mm, problema de adicción, no es bueno, no es sano, soy joven, estoy sana, o sea, yo tengo que aprender a dormir por mí misma. mm, ¿Cómo puedo hacer? Entonces, allá busco ayuda a un psiquiatra muy, 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 muy conocido en Buenos Aires, ujú. capital, una eminencia que me dijeron, por supuesto, voy a esta persona para hacer una desintoxicación, me comprometo a hacer una desintoxicación de voluntad, una desintoxicación y después de hacerlo de manera ambulatoria. Ir una semana a Buenos Aires a que él me vea, me indique todo cómo iba a ser el proceso de desintoxicación y después cómo iba a seguir siendo mi día cotidiana cuando yo me vuelva a Corrientes. Así que yo muy comprometida, reconociendo y dándome cuenta que yo no estaba para nada bien, dándome cuenta de la grave adicción que tenía esta pastilla. Voy a este psiquiatra, me siento por primera vez a conocerlo, me acompaña mi mamá, nos vamos juntas y me dice, mira, y también de tu adicción te diagnostico trastorno bipolaridad. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo te diste cuenta si acabamos de hablar? Vine por una adicción y me estás diciendo que, obviamente, con los prejuicios, el miedo que te digan, entré en un pánico, nada. Fue un horror, fue un shock espantoso que alguien de la nada, en menos de media hora, me diga, tenés trastorno de bipolaridad. Y yo me quedé como, wow, o sea, yo en un momento soy una persona y en otro momento soy otra. O sea, totalmente desconociendo que era el trastorno de bipolaridad, sí sabiendo lo que vi en películas, en serie o Claro. escuchando en en otros lugares, en otros espacios que he tenido. Y fue como nada, asumir ese diagnóstico fue lo más doloroso. Pero lo Fue, asumiste, dijiste, sí, esto es mío, lo reconociste, sí, lo... no, no, me costó meses, estaba muy enojada, porque esta persona me hizo creer que mi vida nada iba a ser igual. Ujú, Entonces yo decía que yo dependo de una pastilla para ser medianamente normal.
O sea, que un día me voy a levantar re loca, o sea, me explicó las etapas, está la etapa maníaca, está la etapa depresiva, después está ahí otra etapa que te mantiene más lineal. Me dijo que yo estaba en la etapa maníaca, en la que estaba a full. Ya. O sea, la Entonces, bipolaridad, para también alguien que no sepa, porque siempre, como dices tú en las películas, no sé, es como que, un día soy una y mañana Claro. soy no, otra. Entonces, no, ¿cómo, no. cómo es eso? Son, o sea, lo que llegué a entender durante un año y medio con ese diagnóstico, que son meses que transita una persona que puede transitar o estar en un Mm, estado de manía donde estás a pleno, a full, energía, positivismo, a full con todo, tu vida amorosa, amigos, trabajo, espectacular, pero espectacular disfrazado en espectacular con un exceso. mm, Después ok. está la etapa depresiva, totalmente nada, de cama, sin ganas, sin ánimos. Y después se llega, nunca me sale la palabra que es la que se intenta llegar a que uno esté en un estado lineal, que no esté ni muy arriba ni muy abajo. Ujú, ujú. Eso es lo que apuntan o se intenta. Ok. Cuestión de que con este diagnóstico y este psiquiatra tomé más de 12 pastillas por día. Espérate, ¿y no te cuestionaste? ¿No fuiste, no buscaste una segunda opinión? O le creíste? ¿Te Eh, hizo sentido? es que estaba tan vulnerable, Mm, Ya. estaba tan, o sea, estaba tan débil, muy vulnerable de tantos años. O ujú, sea, eh, te diría que lo del alimento, de haber bajado de peso, fue lo mínimo. Ya estaba cansada, ya no respondía. Y la muerte de mi padre después fue algo que, eh, nada, agravó un montón mi situación, que nada, no me cuestioné y además, eh, claramente después tuve mi momento de reflexión y de cuestionarme, che, no está bien lo que está haciendo este tipo conmigo, no está bueno, no está bien. Pero en ese momento me sentí como una nena de 5 años que le dijeron, tenés que tomar 12 pastillas para poder estar bien, ser súper equilibrada, intentar llevar una vida medianamente normal. Y para mí eso fue terrorífico, o sea, ¿cómo le digo a mis amigas? ¿Cómo le digo a mi familia? Pobre mi novio. Llena de prejuicios yo misma y después, nada, esta persona hizo que tome 12 pastillas durante un año y medio, los cuales ustedes me preguntan y no me acuerdo absolutamente de nada. uy, qué Estaba terrible. totalmente dopada, encerrada en el departamento donde convivía con mi novio, que bueno, que ahí estuve muy ausente de mis amigas, de mi familia, pero gracias a Dios, mi novio y mi mamá me llevaron y me sostuvieron un montón. Se encargaron de que sobreviva a ese... Estaba haciendo como un tratamiento cuando se interna alguien en un instituto, pero sola en una casa. Así que no sé cómo sobrellevé, pero me empecé a dar cuenta que yo le decía, me hacía muy mal ese medicamento, me bajaba mucho la presión, me tenía que hacer muchos análisis constantes para ver si me estaba dañando los riñones o no. Era muchos medicamentos que tomaba. Y en un momento, no sé cómo dije, me parece que necesito o sea, necesito darme la oportunidad de escuchar a otra persona porque Ya no te hacía quiero sentido. volver a... Mm. No me hacía sentido porque siempre había un límite, era totalmente limitante su tratamiento. Quiero volver a trabajar, fíjate de qué manera. 8 horas no. Y yo decía, ¿y qué hace una persona?
que no tiene los medios económicos para subsistir si tiene trastorno de bipolaridad y no puede trabajar 8 horas. O sea, ¿cómo hace una persona para vivir, sobrevivir económicamente, comer, pagar un alquiler? O sea, yo tenía la suerte de estar bien económicamente para poder no trabajar. Claramente no iba a poder trabajar en ese estado porque no me acuerdo absolutamente nada. Eh, Estaba como anestesiada, básicamente, sin sentir nada, y eso también hace que uno no se cuestione Mm, lo normal, llamemos, hasta que de cierta forma mi familia, mi pareja, empieza como a intentar a ver, a hablarme, a decirme, fíjate, Sofi, no está bueno que estés así, que sigas así. Pero bueno, yo estaba siguiendo el plan de un profesional, del cual sí. estudió, del cual, o sea, Es que aparte que cuando llegas a un estado así, como que hay un cansancio mental que tú te entregas y dices, ya, él sabrá, me entrego, él sabe lo que me pasa, él sabe y lo sigo y como que ya no encuentras una salvedad en ti, como que dices, bueno, algo me pasa, me entrego, te y cansas de como fue, luchar. sí, fue así, hasta que en un momento me doy cuenta que no, decido irme a un lugar acá en Argentina, se llama Puyari, es un lugar donde se va la gente a veces a no es un instituto, unos, es un sanatorio muy reconocido a nivel nacional, pero tiene una parte de salud mental muy linda, muy buena, donde te podés ir una semana, 2 semanas, descansar, haces deporte, haces terapias grupales. Y decido ir ahí para darme, a ver un espacio, a ver otro espacio, salir de donde estaba. Y cuando volví de ese lugar me di cuenta las ganas que tenía yo de salir de donde estaba. Eh, Nada, me encontré con el deporte después de casi 2 años de nada, de compartir con gente que le pasaba, estaba en situaciones parecidas a las mías, con diagnósticos de salud mental, con gente muy mayor también. Yo era la más chiquita, era la más chica en ese momento. Esto fue hace un año más o menos. Eh, Nadie podía creer que alguien tan chico esté en un lugar así. Decían, vos, ¿qué te pasa en la vida? ¿Que estás acá con nosotros? Que venimos a intentar. Y nada, ese lugar me hizo volver y decir, me parece que yo necesito otro lugar, otro espacio, porque no me doy por vencida de que yo tenga que seguir tomando 12 pastillas ¿De qué estás por día vivía? Mm, para poder estar bien cuando no estaba bien. En un año y medio de un tratamiento no hubo mejoras, no hubo nada, absolutamente ningún cambio. Seguía igual desde el día que comencé. Así que tuve la oportunidad y la suerte de encontrar una psiquiatra en Corrientes Capital sin tener que irme a Buenos Aires a buscar una eminencia de alguien que me diga, dame el mejor psiquiatra, por favor, necesito saber qué me pasa. Y cuando me encontré con esta psiquiatra, ella no podía creer que yo había estado tomando tanto tiempo, tantas pastillas, y que me había dado una pastilla, el clonazepam, que es primo hermano del Alplax, por el cual yo me fui a hacer esa desintoxicación. Y mm. él, en su tratamiento, me puso el clonazepam como parte. O sea que otra vez yo era O sea, adicta al seguías con clonazepam, claro, con la droga. seguía Ah, adicta al primo hermano del que yo había ido a hacer desintoxicación total. Entonces, por supuesto, la psiquiatra totalmente, no hablando mal del otro profesional, me dice,
a ver, yo para darte un diagnóstico necesito conocerte, necesito saber tu historia, o sea, vamos de a poco, tranqui, me dice, y fuimos de a poco, muy tranqui, fuimos mermando la medicación y a medida que fuimos mermando la medicación, a los meses, con trabajos, con mucho trabajo conductual, de memoria, con nada. Y ella, esta psiquiatra, trabajando en conjunto con mi psicóloga, que es desde el 2018, trabajaron en conjunto, en equipo, y nada, y ella me termina diagnosticando, me dice, o sea, me dice, lo que tenés vos de grave es que no le hayan pegado desde los 18 años, que tenés una ansiedad que te destruyó y que eso hizo que todo haya empeorado tantos años. Y me dice, nada, o sea, tranqui, Sofi, vamos a trabajar con paciencia, tengo que ir mermando. En psiquiatría le llaman barrido, cuando te van sacando pastillas. No me podía sacar las 12 pastillas que tomaba hace un año y medio de repente. Mm. Así que tuve que hacer un tratamiento también, otro tratamiento, para ir mermando, dejando esa medicación en exceso y dejando otra adicción paralelamente. Eh, Así que fue paciencia y acá sí que puse, te diría, mucho compromiso de decir, o sea, yo puedo estar bien, o sea, escucho gente que tiene trastornos de cualquier sea, no importa qué trastorno sea. Si tiene algún problema de salud mental, con una pastilla puede estar bien, pero ¿cómo? Haciendo qué. Y ahí empecé a escuchar, empecé a aprender, eh, no sé, les doy un ejemplo. Sofía, ¿cuál es tu peor enemigo? No poder dormir. Bueno, café y evítalo, mate, evítalo. Hacer más Eh, ejercicio, no comer hasta haz- cierta hora. bueno, y me puse, me comprometí tanto y nada, y fue, la verdad que fue espectacular. Fue otro proceso más que yo decía, wow, necesito, o sea, lo, nada, fue un proceso largo también, pero que valió la pena porque valió la pena en todos los sentidos, porque hoy estoy muy bien, eh, me encuentro disponible para todo lo que no me encontré durante 2 años, que estuve anestesiada, que me parece un horror haber vivido eso, no haber sido consciente, pero bueno, lamentablemente pasé y me tuvo que pasar y me tocó y digo, bueno, no estoy enojada. No me enojé, sí, le dije a mi psiquiatra, sí me animé a escribirle un mensaje y decirle, no veo nada, no veo mejoras, necesito abandonar este tratamiento ayer. Así que nada, fui sincera y se lo dije que necesitaba hacer otra consulta. Pero bueno, con esta psiquiatra logramos un diagnóstico, de hoy en día ¿En sin medicación. cuánto tiempo te demoraste con esta última psiquiatra en llegar al eh, diagnóstico? y lo hablamos, no, meses. No, ella no se Después de animaba. después de que el otro en Buenos Aires te diagnosticó en media hora. En media hora, sí, La sí, sí. diferencia, bueno, y ahí te quería preguntar, ya que has tenido tanta experiencia con distintos profesionales, ¿qué crees tú hoy día en qué te fijarías si tuvieras que elegir otro profesional ya con la experiencia y todo? ¿En qué te fijarías o qué crees que es lo importante de tomar en cuenta, más allá del currículum, de que si estudió no sé qué o la experiencia, etcétera? Pero ¿qué consideras tú importante para elegir un buen profesional de la salud mental? La escucha, el valor, la parte más humana. Generalmente, o sea, vengo de una familia de médicos, son muy fríos,
son personas muy frías, hay un estereotipo, o sea, no voy a generalizar, pero este psiquiatra cumplía tal cual esa frialdad y esa distancia que yo aconsejaría que si no se sienten cómodos, no permitan estar en un lugar donde no están siendo escuchados, donde no están siendo comprendidos. Cada psiquiatra, cada médico, cada psicólogo lleva su libro y su escuela. Eso aprendí y lo acepto, pero sí a las personas que necesitan ayuda, que no se queden con, con que me dijeron que este es el mejor. No, hay que sentirse cómodo y escuchado. Por sobre todas las cosas, cómodo y escuchado, porque es lo que más necesitamos, porque nosotros mismos no entendemos lo que nos pasa. ¿Por qué a mí se me venían esos pensamientos de la nada cuando yo estaba re bien? O sea, yo no tuve explicación, o sea, a mí me dijeron, sos bipolar, chao. Y fue como ir yo a investigar qué era el trastorno de bipolaridad, ver entrevistas de gente que fueron diagnosticados. O sea, como quedé sola con un... Pero nada, quiero también dejar algo en claro y que no hay un prejuicio de que es, oh, qué suerte que no soy bipolar y tengo trastorno de ansiedad. No, qué suerte que me crucé con una psiquiatra que me escuchó y que vio que en mí había un exceso de medicación del cual no me estaba permitiendo vivir, no me estaba permitiendo sentir nada, no sentía absolutamente nada, no tenía ganas de nada, estaba totalmente dormida y anestesiada. Y a medida que fui bajando la medicación, me daba cuenta cómo iba conectando con pequeñas cosas, con pequeño disfrute, volver a conversar con alguien, volver a conversar con mis amigas, escucharlas, a mi mamá, con mi pareja, con mis sobrinos, que son lo más lindo que me pasó en la vida. O sea, eh, lo más sencillo de la vida, lo más, o sea, de alguien que le dejaron tirado en una cama, volver a vivir, les juro que fue disfrutar de cada pequeño logro. Tipo, hoy pude salir de mi casa, me fui al súper, estoy re contenta, re contenta, volví a escuchar música, que escuchaba música todo el día. Volví a disfrutar de la lectura, me conecté con el deporte, que siempre fue algo que amé. Desde muy chica fui muy deportista, lo había dejado abandonado. También, nada, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, eso fue lo mejor que me pasó, volver a sentir eso. Eh, Mucha paciencia de parte de alguien que recibe un diagnóstico y mucha paciencia también para la familia, quien acompaña. Solo no se puede, eso sí, estoy segura que solo uno no puede. Necesita no solo la ayuda de un profesional, sino también de un ser querido, sea pareja, amigo, familia, porque no todos tenemos familia, no todos tenemos amigos, no todos tenemos pareja. Yo tuve la suerte de que mi pareja y que mi mamá hayan estado presentes y que me hayan acompañado al 100% y ellos aprendiendo de cero, de nada a todo, a todo. Y ellos vieron y todos ven el cambio, que nada, de la Sofi de un año, hace 2 años atrás, a cómo estoy hoy. Hoy trabajo, hoy hago deporte, hoy camino, hoy salgo. Hay días que no tengo ganas de ir a un evento social y no elijo no ir. Otros días sí tengo ganas, disfruto, volví a disfrutar de vivir y
Y detrás de toda esta búsqueda de tantos años, siempre la pulsión fue de querer estar bien. Eso. eh, Sí, Siempre esa tranquilidad mental la que la necesitaba, que desde los 18 años se despertó un malestar mental, la busqué y eso diría que lo que más orgullosa estoy de que nunca bajé los brazos, de que seguí contra viento y marea, diagnóstico que había, pastilla que había. Mi fin era estar bien, o sea, era lograr poder estar bien. Y sí. tengo la suerte de hoy contarles y decirles, chicas, terminó un tratamiento Mm. con un diagnóstico, sin medicación, y vengo llevándola muy bien. Puede ser que en algún momento necesite de esa medicación, de alguna que otra medicación, si tengo casos de estrés, de mucha ansiedad, pero hoy me encuentro bien y, y más tranquila. No quiere decir sin ansiedad. Tengo días tremendos, terribles, pero que tengo herramientas suficientes para poder superarlas y sobrellevarlas. Eso, uno sobrelleva, aprende a convivir y a sobrellevarlas. Sí. Es, Yo te iba a decir que igual, porque uno dice, voy a respetar mis límites, no voy a ir a esto porque no me da, o voy a elegir, prefiero hacer esto a esto para respetar mis tiempos, etcétera. Hay momentos en el que no se puede, porque estás en la oficina, porque estás... Y ahí también uno ocupa las herramientas de respirar, te das una vuelta, conversas con alguien, miras el cielo, pintas algo, que no tiene por qué ser, uno dice, ay, voy a escribir, no tienen que ser 3 horas, no tienen que ser, puede ser un párrafo, pero tratar de, sobre todo es mindfulness, es como vente a la hora y yo leo mucho de esto y es un tema que me gusta harto, por eso como que manejo ciertas cosas. Y por sí, otro lado, tu experiencia ha sido bien dura y fuerte, porque al final te has dejado guiar por quienes más deberíamos confiar, porque todos dicen, me pasa algo, voy al médico, voy al doctor, voy a quien estudia la carrera supuestamente más difícil. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema, pero aún así uno tiene que buscar conectar porque no te puedes dejar en manos de otra persona al 100%. O sea, está bien confiar, pero si no te hace sentido el diagnóstico o te hace algo ruido, como lo digo, como para la gente en general. Y sobre lo mismo, te tocó vivir con profesionales que te medicaron mal, claramente, con toda la experiencia que has tenido, pero lo que quiero que quede presente es que como que no dejar a los medicamentos como antagonistas. Tú tuviste sí, una mala experiencia, pero quiero como que quede como para la gente que escuche que los medicamentos no son la terapia, son una ayuda porque de repente la terapia es muy difícil de enfrentar, hacer estas tareas, estas herramientas, son muy difíciles de enfrentar, duelen mucho, te pueden inhabilitar en el sentido de que no te quieras levantar o te pueden dar ideas o más pensamiento intrusivo, etcétera. Entonces, para eso ayudan las pastillas, no son el tratamiento, ayudan. Y sí. para que la gente no, porque típico que dicen, ah, no, un psiquiatra me va a empastillar y no me va a ayudar en nada. Eso es el No, concepto no, que no es así. no, y que quede claro que mi mensaje, o sea, yo si hay algo que tengo claro y que aprendí, que hay personas que, cerebros que no producimos, no sabría decir en También. términos médicos, no producimos biológicamente Dopamina, químicos que serotonina, hormonas, totalmente y que se necesitan de medicamentos para ayudar. Eso también. lo tengo súper entendido y bienvenido sea si hay una ayuda externa. Claro. Eso totalmente, bienvenido sea. Por eso yo también abracé la idea de que había algo que me iba a hacer sentir bien. Mm, Y por sí. eso hoy digo, no la rechaza, no quiero dejar el mensaje que rechazo una pastilla, no, en absoluto.
tuve una Exacto. un mal tratamiento, no sé, un mal diagnóstico o un mal, Mala mal, experiencia. sí, Mm, mala experiencia pero para nada en absoluto. O sea, todos necesitamos, no todas las personas tenemos el mismo cerebro y necesitamos químicos claro. que nos funcionen y hay pastillas que existen que gracias a la ciencia se agradece que las hayan hecho para que podamos sentir y funcionar mejor como el resto que no tiene ese problema, digamos, esa falta en su cerebro. Pero nada, simplemente eso, nada, dejar bien en claro que estoy totalmente a favor de que si hace falta, a por ello, todo para sentirse bien, Claro. a Mientras sea bien buscarlo. diagnosticado y que vaya con la Total, terapia que corresponde. eso. Claro. Me ha pasado mucho, que es como que, ay, no, el psiquiatra me va a empastillar y no voy a sentir nada, o gente que dice, voy a ir al psiquiatra para que me dé una pastilla y seguir adelante. Pero esa pastilla no te va a servir de nada si no haces el trabajo, a menos, como dices tú, que haya un diagnóstico de, no sé, pues no genera, no sé, oxitocina, serotonina, lo que sea, claro, ahí ya es como lo mismo que el medicamento para la tiroides. O sea, se necesita de por vida, claramente. Sí, Pero sí es importante en la salud mental considerar eso, que es parte de la sí. terapia, no es la terapia en sí. Es parte, cuando la gente dice, no, el psiquiatra me va a empastillar, no, yo no necesito A veces sí necesitamos, como un clínico nos diagnostica diabetes, bueno, lo mismo pasa, una enfermedad más común, o sea, pasa que la salud mental no está para nada todavía normaliz que normalicemos, que la hablemos de forma natural como se habla de la tiroides, del cáncer, de, no sé, de cualquier enfermedad, que todo es posible y habilitado, lo mismo debería ser con la salud mental, digo, No, y aparte que está totalmente. súper juzgada, porque aparte de que no está tan investigada, es mal vista. O sea, bipolar no, o esquizofrénico o depresivo no. Te vas al psiquiatra, eres un loco y totalmente, y no, y le pasa a mucha gente y por lo mismo no se atreven a buscar ayuda. Lamentablemente las tasas de suicidio van en alza. Acá en el metro de Santiago van a poner paredes porque la gente, o sea, todos los días se tira gente en las vías del metro y ahí ahora están empezando con una campaña de salud mental súper fuerte por lo mismo. Entonces Qué hay que dejar, lindo. hay que normalizar hablar de estas cosas para poder apoyarnos como comunidad, como sociedad. Sí, totalmente. Acá en Argentina, lamentablemente, hoy no hay mucho apoyo a la salud mental. Eh, pero nada, eso es tristísimo, pero nada, habilitar medios, por eso también, como digo, si estoy acá y me comuniqué con ustedes fue por el simple hecho de que se abran puertas para escuchar y que anime a otras personas a poder hablar, a poder comprender, a poder entender. Y a darle la misma importancia que cualquier otra enfermedad Exacto. a la salud mental. O sea, yo he pasado por cosas así. Tengo amigas que también han estado en situaciones muy parecidas a la tuya, Sofía. Sí, Y es difícil estar también, como decías tú, al otro lado. O sea, me pasó con una amiga que era como, ella lo estaba pasando muy mal, muy mal. Y yo le decía, es que entiéndeme tú a mí, o sea, yo sé que eres tú en este minuto el foco, hay que ayudarte a ti, pero entiende que yo no tengo idea cómo ayudarte, o sea, nunca había pasado por algo así y no se habla de esto, así como que, oye, si a un amigo o un familiar le pasa esto, bla, 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 tú tienes que hacer esto, como un parche curita, darle esta pastilla, no, y obviamente que quieres contener, obviamente que quieres ayudarle, Ayudarlo, como que claro. te sentís como limitada, como...
No la quieres sí, cagar, no quieres dar un mal paso, quieres ayudar a la familia. Y estábamos todos así. Los papás, los amigos, los hermanos, estaban todos así. Y es súper frustrante. Y es todo en base al amor. Eso es lo más irrisorio. Como todos quieren estar todo bien y lamentablemente, de alguna forma, esto no conecta y ayudaría muchísimo si la gente hablara más y pudiera expresarse sin sentirse juzgada, que haya más empatía, que haya más recepción, que el tema no sea tan eso, tabú. Es, es, es eso, es no sentirse juzgado porque realmente si yo me pongo a contar los pensamientos que a mí se me venían a la cabeza, nadie entendería y me diría, estás re loca, hermana, hacete ver, claro. eh, literal. Entonces ya desde entrada uno ahí oculta y ya intenta evadir lo que le está pasando. Eso es como la primer, la primer reacción que uno tiene ante esta situación. Y después la falta de comprensión realmente es, para mí fue durísimo muchos años porque a mí como se me puso el titular de la depresiva de la familia. O sea, normalísimo, súper normal que yo era nada, la bajón de la Mm. familia. O sea, pero ¿cómo era la bajón si Siendo yo no era la bajón? Eso te iba a decir, siendo que cuando chica no eras así, de repente de la nada te vas a vivir a Buenos Aires y cambia tu personalidad. Es raro. Mm, O sea, y nada, hubieron momentos hermosísimos en Buenos Aires que la pasé espectacular y otros que no tanto. Y era porque a veces me sentía más contenida. O sea, yo historicé, ay, no me sale la palabra, pero, o sea, me puse a pensar en cada año que yo estuve en 8 o 9 años en Buenos Aires y cuando me sentí mejor, cuando fue una de mis mejores amigas a vivir allá, mm, a estudiar y a trabajar allá. Y ahí yo volví, salí de nuevo a la luz, tipo, a full con la facu, con la salida, con los boliches, etcétera, todo de nuevo lo mismo. O sea, siempre intentándole poner onda y nada, y lo que era. Hoy sí digo que no soy la misma persona, hoy sí. Hoy sí reconozco que no soy la misma Sofi de antes, porque hoy sí tengo eh, hoy sí reconozco que no tengo la misma disposición ujú, para todo. Eso sí, intento explicarlo, cuesta entender. El otro día hablábamos con una amiga, me dijo, me enoja que no vengas los viernes, que es el único día que nos podemos ver y te extraño, obviamente en un tono de amor. ujú, Y me dice, y después me pongo a pensar y digo, ay, ¿por qué? Mi primer pensamiento es el enojo y después me acuerdo que vos me decís, amiga, no es que no quiera, a veces no puedo. Y tengo que seguir batallando con eso, con mis amigas, con mi familia, eh, nada, y con quienes me siga cruzando y en, en esta vida, en distintos sí, ambientes, en lo laboral, en el grupo de deportes. En el grupo de deporte que hoy hago actualmente es pádel, donde hay un grupo femenino que nada, está full en toda la ciudad, muy a full, y tengo una hermana que juega al pádel también, y ella es hiper sociable, súper simpática, algo que yo lo súper era, pero ahora no, no es que no sea simpática, no estoy con disposición para estar al 100% en cada juntada, en cada evento, en cada torneo. Yo elijo en qué momentos aparecer está en un torneo perfecto. sí, en Mm, otro sí, sí, torneo exacto. no, y Y, elijo, es eso, se y trata. Por eso no soy, una cambia también, o sea.
tengas Sí. algo mental o no, o sea, yo no tampoco soy la misma que era a los No, 18 versus ahora, no soy, to- pero ni siquiera parecía, yo creo. Entonces, Ah, ya, qué exagera. totalmente. no, yo creo que Por también he suerte, cambiado mucho, sí, y claro, y no sé, entonces lo que tú cuentas también es normal, o sea, no sé si normal Sí, es la po. palabra, pero es parte de la Es vida normal ir también. cambiando. Uno va cambiando, sí. Sí, es Y sí, verdad. también a esta edad, también, bueno, yo tengo 40 no sé tú, Sofi, yo tengo eh, 34. mucho más Yo no joven. voy a decir. Ah, nada, Estoy chicas, entre medio, yo estoy entre medio. Bueno, estamos ahí, a jóvenes, jóvenes, a esta jóvenes. edad uno Bueno, también empieza a aprender a cuidarse, a lo mismo que te pasa a ti, Sofi, con la terapia y todo, decir, no, hoy día no quiero, hoy día no sé, no tengo ganas, simplemente otro día sí. Hay cierta gente que te encanta estar, otra no tanto, entonces es parte de poner límites, como decía al principio, y eso creo que va un poco para todos también, o sea, no. Sí, sí, a ver, no me voy a volver un gurú de decir, de querer decirlo y obligarlo, pero sí de que recomiendo la terapia, recomiendo un montón, al 100%, donde uno aprende un montón de cosas, a trabajar, no se trata de trabajar pasado, traumas, o sea, el ir a terapia no significa traumas, igual a traumas, es la vida misma, conocer. básicamente, conocerse a uno mismo, y de eso también se trata, de respetarse y de aprender a decir no, hoy no, y no porque yo tenga un límite o que mi trastorno de ansiedad me haya. Y el trastorno de ansiedad me abrió esa puerta a darme esa fortaleza de poner límites en relaciones donde ya no quiero estar, donde ya no No me te siento suma. cómoda, no me suma y Ujú. tengo re claro lo que me suma y lo que no. Exacto. Y entonces, por eso, por ese camino voy. No, obviamente descartando gente, no piensan que ando diciendo sí, no, No, sí, que no, sí, igual no. uno tiene que saber identificar, hay ciertas personas, cosas, lugares, actividades que te energizan y hay otras que te drenan. No por eso no las vas a hacer, pero es como, Sí, ya, por decir algo, ir a bailar. Cuando éramos chicas, o sea, todavía lo somos, pero un poco más, yo podía ir toda la noche, o sea, cerrar la discoteca y feliz. Hoy día puedo ir, pero hasta las 2 de la mañana, porque después No, ya al día siguiente no tengo energía. yo decidí No, no ir a bailar, o sea, así estoy yo. Yo no, eh, ya en yo unos ya años no más, voy a quizás. bailar. no, y no Pero tener sí, ganas de conocer, aguantarte al otro día, ese claro. cansancio, Exacto. ¿por qué? ¿Con qué Ahora, necesidad tenemos que hay pasar? otras como situaciones más normales, como de repente, no sé, pues estás en el trabajo y llega un personaje que no te cae bien, que lo tienes que enfrentar. Y ahí están estas herramientas de respira o tratar de que hacer que el ambiente sea lo más cómodo para cuando tengas que enfrentar a esa persona, o que la comunicación sea por correo, o tratar de ver la forma de que no te quite tanta energía y también potenciar las cosas que sí te energizan, como puede ser que no para todos es lo mismo, porque uno generaliza, pero el deporte, la alimentación, el dormir bien, cada vez sea más peso, tanto en las horas de sueño como en la que hora, como cómo te quedas dormido, es tan importante como las horas de sueño, etcétera. Y también darse un gusto, como que no todo es dieta, no todo es deporte, darse gusto, vivir, como Totalmente, disfrutar la vida. Pero lo que más se ha destacado último, bueno, hay hartas cosas que se dice, por ejemplo, el omega 3. Ahora está de moda decir la creatinina, como los neuroprotectores, hay miles. Pero lo que más se ha comprobado que ayuda en todo lo que es salud mental es, es la comunidad, es el estar con alguien, es un abrazo, un saludo, conversar de personas, ir al pasto, a un parque, una plaza,
estar rodeado de gente, quizás ni siquiera hablar, pero estar en comunidad, eso se ha demostrado. Hay muchos estudios que dicen que pesa tanto como alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, no fumar, no tomar, no, etcétera. Para que también hay que no todo, o sea, no es es bacán, Sofi, que tú al final pudiste llegar a ver la luz, por decirlo así. Como dices tú, hoy Sí, día estás bien, mañana puede que no, pero ya tienes las herramientas para poder estar bien de nuevo. Que es lo mismo que cuando uno se hace una herida andando en bicicleta. Cuando chico te caes y te haces el mismo rasmillón y sabes cómo se cicatriza, sabes cómo va a estar tu piel de vuelta, quizá un poco más fea, pero ya. Con la salud mental sí, uno no sabe porque no sí, sabes cuál es el final del túnel, no sabes cómo es la cicatriz. Y eso uno tiene que tenerse paciencia, quererse igual y saber que es parte de la vida nomás. Pues un día a la vez, el momento, y tratar de, dentro de todo, suena como chistoso, pero es disfrutar la vida, o sea, vivir en plenitud, buscar eso que no siempre es fácil, pero como que por lo menos para mí esa es como el norte. Yo igual que tú, es como yo quiero estar bien. Los casos que conozco también son, vamos a estar bien. Por ejemplo, cuando te dicen, no, es que cálmate. Es como, cálmate es la palabra que menos ha calmado a nadie en la vida. Como, pero tienes toda la totalmente. intención. Como, oye, pero démosle, pero, oye, no, cálmate. Como, la palabra que nunca ha calmado a nadie. A nadie. A nadie, a nadie. Pero todas esas cosas hacen como que uno vaya viviendo todo esto en comunidad, como que, bueno, ya como que me dispersé un poco. Eh, pero eso. Pero sí, no, pero se entendió. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto, y Sí, sí, es cierto lo que tú dices. Debe ser que hay menos empatía con las enfermedades mentales porque no se ve. Por ejemplo, es si alguien está eso. enfermo, como dices tú, tiene una herida o cáncer, hay un deterioro que uno puede ver. Hay En cambio, exámenes. algo mental, no, no, no. No, es una enfermedad invisible, Exacto. Entonces, totalmente invisible. entonces Y todo es el mundo algo que, te ve bien. Probablemente a ti, Sofi, dicen, pero si tú estás bien, yo te veo, como dice todo el mundo, con tus piernas, con tus brazos, o sea, como sí, o No, debería Sofi, dar el fin de te puedes semana saliste levantar a bailar. cada día, no sé, Sí, te entonces, fuiste a Claro. bailar. ¿Por qué tuviste energía para eso y no para otra cosa? exacto. Y Mira, y quizás ahora que lo mejor, pienso, peor al ser mujer, como pero si estás tan bonita, tan que a las mujeres menos se les permite estar bajoneadas sí, culturalmente. culturalmente. Eh, sí. No, o como si Sí. estás enojada, como de estar en su periodo. O sea, como, Claro, uy, nos falta. o sea, Ese ya es, nos falta el imbécil, o sea, perdón, pero No, no, eso tal es cual. verdad. Pero sí, sí, totalmente. O ay, sea, qué hormonal, que las mujeres son más hormonal. hormonales y no sé. Y Sí. somos hormonales, pues. Es Y como cuando a mí sí, de repente un amigo me dice, oye, pero es que ya, pues, pero pateale, le estáis pateando como niña. Soy niña y le voy a patear como niña porque soy niña. Ya pues, tengo mala puntería, que eso es otra cosa, pero le voy a patear como niña. es, Y somos hormonales y hay que respetarlo y no por eso vas a dejar ni de ser persona, ni de sentir, ni de estar bien o estar mal. Como que justificarlo solo por ser como mujer, por tener la cintita rosada. Ay, me enerva, no, pero eso ya es para otra, Ese es otro tema. somos del mucho mismo más. colectivo Sí, Sí, de todas también. maneras, de todas maneras. Gracias sí. por visibilizar estos temas que, como hemos hablado, son bien tabú y no hay mucha comunicación de esto. Y esta conversación sí le puede servir a mucha gente que puede estar pasando por algo parecido a tu historia. Pero antes de Bueno, irnos, gracias. nosotros siempre Sí, hacemos una última pregunta. sí. Si tuvieras que ponerle un título a esta conversación, a esta entrevista, ¿qué título le pondrías? Eh, ¿Qué título? Eh, sí, lo tengo. Bueno, sí, clarísimo. Hagamos visible lo invisible, la salud mental. Buenísimo. Sí, Buenísimo.
muy ¿no? invisible. Sí, sí. Antes de despedirnos, decirles a todos que, bueno, que nos sigan en redes sociales, obviamente, que se suscriban, que nos sirve mucho cuando se suscriben, pero también de que vamos a dejar acá no son los comentarios, ¿cómo se dice? En la descripción del capítulo, contactos de salud mental en caso de que quieran buscar ayuda, comunicarse y también buscar información, que ahí también invito a todo el mundo a que se eduque sobre estos temas, tanto para uno como para poder ayudar. Vamos a dejar ahí los contactos de ayuda. Buenísimo. Genial. Chicas, un placer. Muchísimas gracias por el espacio. Me sentí muy cómoda. Fue muy lindo conocerlas, compartir y simplemente lo hago con la intención de, bueno, visibilizar. Si puedo ayudar a alguien, bienvenido sea. Y que sepamos todo que un amigo, un hermano, alguien de nuestro entorno está pasando por un problema de salud mental. Sí. Sí o sí. O sea, los porcentajes y dan, dan eso, es, y quizás no nos damos cuenta. Y, y eso, hacer nada, intentar abrir un poquito más los ojos y mirar nuestro alrededor de cómo están nuestros seres queridos. Eso, que quizás todavía no tuvo el coraje de hablar. Eso, Es cierta la reflexión, es verdad. eso. Muchas Sí. gracias, Gracias, Sofi, y Sofi. muchas Un gracias a abrazo. todos los que nos escuchan. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao, que chicas. estén bien. Cariños.